Volvemos aquí y acá estamos. Muy bien, ayer terminamos de revisar muchos contenidos importantes en torno a la fisiología aplicada a la respiración, los diferentes momentos, la importancia de la difusión gaseosa, la ventilación, por sobre todo también, la perfusión. Vimos un poquito qué pasa con la circulación mayor y menor y le pusimos mucha atención a la circulación menor para entender esta función que tiene la membrana alveolo-capilar y cómo a partir de la difusión como proceso físico-químico permite de una zona de mayor a menor concentración de gases pasar de un lado hacia el otro atravesando una membrana semipermeable que es la membrana alveolo pulmonar. Estuvimos viendo la importancia de cómo se transporta el oxígeno, es decir, la perfusión a partir de su forma librada en la sangre, generando una presión determinada en milímetros mercurio, que la podemos valorar a partir de la gasometría arterial, y luego también la importancia de su afinidad con la hemoglobina, saturándola, cómo podíamos monitorizarla, equipamientos, recursos, y también vimos un poco la curva de disociación de la hemoglobina, la necesidad de pensar en, admito acá a unos colegas, muy bien, también vimos la curva de disociación de la hemoglobina, cómo un paciente expuesto a la acidosis, la hipertermia o la hipercapnia tiende más a concentrar la PO2 en la sangre, pero no a saturarse. En cambio, los pacientes con alcalosis y con hipocapnia, ¿no? Con disminución de la PSO2 y hipotérmicos, tienden a saturar mucho mejor. Vimos gasometría arterial, hicimos algunos prácticos en relación a los valores que se tienen que empezar de a poquito a recordar para poder sobrellevar la lectura de los valores gasométricos, ¿sí? Y cómo entender su nombre y apellido. Esto lo vimos todo ayer. Vimos la prueba de Alien como la prueba que nos permite determinar si esa mano es posible de ser intervenida a partir de una extracción de sangre arterial de la arteria radial, ¿sí? Vimos qué pasaba cuando era positivo, cuando era negativo, los riesgos de isquemia, y quedó para que ustedes puedan ver la técnica de extracción, ¿sí? Esto quedó para que ustedes lo puedan ver. Hoy vamos a avanzar a los patrones de ventilación, ¿sí? Que también se llaman patrones respiratorios. Nosotros realmente preferimos decir que son patrones que se altera la ventilación, es decir, si recordamos que ventilación era el movimiento de una columna gaseosa por la vía aérea superior e inferior cada vez que inspiramos y expiramos, entonces lo que vamos a ver hoy es que hay formas en que la ventilación se puede modificar, ¿sí? Entonces, decir patrones de ventilación está muy bien y también podemos tomar patrones de respiración. Es verdad que toda alteración en la ventilación va a repercutir necesariamente en el proceso de difusión y en el proceso de perfusión gaseosa. Es un efecto dominó, ¿sí? De un lado hacia el otro, una cosa siempre repercute en la otra. Vamos a ver, no vamos a ver todos, porque, por ejemplo, Cheyne-Stokes, respiración apnística, Kussmaul y la hipernea son patrones que están asociados a problemas clínicos puntuales. Y eso lo van a ver ustedes cuando el cuatrimestre que viene estén en condiciones de cursar cuidados enfermeros del adulto 1, que es toda la clínica médica. Ahí van a tomar estos temas nuevamente, pero bueno, necesitamos saber la normalidad para luego impregnarla de problemas. Los patrones que sí vamos a aprender este cuatrimestre es reconocer, ¿sí? No solamente la situación, sino qué está detrás, qué significa que yo diga que, por ejemplo, un paciente está eupneico. Cuando ustedes le dicen que un paciente está eupneico, ¿qué significa? Que está ventilando normalmente, ¿sí? ¿Dónde? La frecuencia y el ritmo, que eran características de la respiración, ¿sí? Características de la respiración son normales. La frecuencia, ¿sí? Siempre se determina a lo largo de un minuto. La mayoría de nuestros signos vitales, pulso, respiración, se controlan a lo largo de un minuto, ¿sí? Eso ustedes lo hacen cotidianamente. Lo que sí no deberíamos hacer
es tomar en 15 segundos y multiplicar por 4, porque un patrón ventilatorio, como también el pulso, pueden modificarse quizás no en los primeros 15 segundos, pero sí en los segundos, en los terceros o en los cuartos 15 segundos. Entonces siempre la premisa es, tómese un tiempo de sentarse al lado del paciente y controlar a su paciente, no robándole segundos, ¿sí? Quédese al lado del paciente y contrólelo. Pero que estamos dando el ok a la gente que está entrando. Muy bien. Entonces, un paciente está eupneico, ¿sí? Cuando tiene un patrón de ventilación en cuanto a frecuencia y ritmo, ¿sí? Respiratorios normales. Y, y logra cubrir la tasa de intercambio gaseoso y repercute en la saturación de oxígeno, saturando 95 a 100%. Bien, entonces, a partir de ahora, cuando a ustedes le pregunten qué es eupnea, no pueden decir que es cuando el paciente respira normal. No. Tienen que apropiarse, es decir, es cuando el patrón de ventilación, ¿sí? Además de ser espontáneo, porque la eupnea siempre es espontánea. Tengo un paciente ventilado, tiene un tubo endotraqueal, tiene una máscara laringea, o tiene una cánula de alto flujo, no está eupneico ese paciente. Entonces, volviendo, cuando ustedes le pregunten para escribir, cuando nos veamos en el primer parcial, ahora a fines de septiembre, ustedes si les ponen eupnea, ustedes tienen que poner, es un patrón de ventilación que se considera normal porque la frecuencia y el ritmo, como características de la respiración, está normal. Se considera que los rangos de normalidad ¿qué significa? Entre qué numerito y cuál mayor, menor y mayor, una persona ventila espontáneamente en condiciones normales. Acá tenemos una de las muchas posibilidades, es decir, 15 a 17, ¿sí? Hay algunos que dicen de 12 a 20, ¿ves? Un poquito según los grupos etarios. Generalmente nosotros pensamos de la adolescencia hacia arriba. Cuando lleguemos a pediatría, ¿sí? Y mucho más aún el capítulo neonatal, vamos a ver que la respiración en cuanto a caudal de frecuencia como el pulso son indirectamente proporcionales a la edad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo le controlo el pulso, por ejemplo, a un niño de 1 año de vida, va a tener 120 latidos por minuto. Y un adulto de 30 años seguramente tenga entre 70, 80 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, el pulso y la respiración siempre son indirectamente proporcionales en cuanto yo más chiquito soy en edad, por mi superficie corporal. Muy bien. ¿Se entendió este concepto de apnea? Sí. Muy bien. Sí. Sí, sí, Luego, perfecto. muy bien. Luego puedo tener problemas en cuanto al caudal de frecuencia. Recuerden que la frecuencia respiratoria es una característica, es el número de ciclos por minuto que yo tengo, nada más. ¿Sí? Entonces yo puedo tener taquipnea o bradipnea. El prefijo taqui significa que está aumentado. El prefijo bra, significa que está disminuido. Por ejemplo, bradipnea está disminuido el patrón, que si bien es regular, es normal, es eumneico, el caudal de veces que yo respiro es menor al que se espera como normal, ¿sí? Pero en sí el patrón es regular, no hay problemas. Acá te pone, por ejemplo, algunos problemas que lo pueden generar. El sueño, cuando yo estoy descansando, cuando duermo, suelo tener un patrón diferente, como disminuido. El consumo de opioides, que son analgésicos derivados de la morfina, el consumo del alcohol, ¿sí? También puede inducir a la bradipnea. La taquipnea, la actividad física, el paciente con fiebre aumenta siempre su caudal de frecuencia respiratoria, lesiones cerebrales, intoxicaciones, pero eso no vamos a entrar en eso porque tenemos que abrir un capítulo muy grande, que ese capítulo se abre el año que viene. Algo que también puede surgir como un problema es cuando el paciente hace apneas. Apnea. El prefijo ap, apnea, el prefijo a significa sin, ausencia. Si yo digo que el paciente tiene apnea,
tiene ausencia de la ventilación espontánea. Pero es un momento en todo el ciclo. No es que si yo hago una apnea persistente, estoy haciendo una parada respiratoria, ¿sí? La apnea se entiende como una persona o un niño que está respirando eupneicamente, normal, normal, y en un momento deja de respirar. Y al cabo de 10 segunditos vuelve y retoma el patrón normal, ¿sí? Entonces, la apnea se define como el cese de la ventilación espontánea por un breve periodo de hasta 10 segundos de duración y que luego retoma la normalidad, ¿sí? Generalmente esto puede pasar, por ejemplo, en la infancia, en niños nacidos prematuramente, es muy frecuente ver que hagan apneas, y en un adulto, por ejemplo, que tiene lesiones del tipo neurológicas. También hay lo que se llaman apneas del sueño, que tienen que ser estudiadas, por supuesto. Muchos pacientes que ganan obesidad grado 1 o en adelante pueden tener episodios de apnea nocturna, ¿sí? Muy bien. Hipernea, Cheyne-Stokes, apnística y Kussmaul no lo vamos a ver ahora, porque ese es un tema para ver el próximo año. Lo que sí tenemos que ver es disnea, ¿sí? La disnea, ahora ya vamos a ver esto que dice características de la respiración. La disnea, fíjense que está acá definida, dice, se define como un patrón de respiración donde una o varias de las características que hacen a la respiración se está alterando o está alterada e impacta en la oferta de oxígeno del paciente. ¿Qué es la oferta del oxígeno? Y la cantidad de oxígeno que ha tomado del medio ambiente, que ha promovido la difusión y que ahora tiene que repartirlo por la perfusión en el cuerpo. Entonces, un paciente, cuando yo digo que tiene disnea, no es solamente porque el paciente refiere la dificultad, ¿sí? Eso es un síntoma del paciente. Todo lo que el paciente me diga, me duele acá, siento calor, siento frío, me cuesta respirar, me cuesta orinar, eso, todo lo que te dice el paciente es un síntoma, porque lo refiere el paciente. Un signo, ¿qué es? Les pregunto a ustedes, ¿qué recuerdan de haber escuchado que se define signo? Lo que se puede comprobar, por ejemplo, las Muy emociones. bien, perfecto. Puedo comprobarlo, puedo chequearlo, puedo monitorizarlo, que estamos usando esa palabra, ¿sí? Si a mí me dicen, tengo chuchos de frío, bueno, controlo su temperatura, el paciente tiene 38,1, puedo decir que el paciente está febril, ¿sí? Los signos es aquello que, además de evidenciarse con la observación y el examen, permite ser monitorizado. Puedo tener una medida de aquello que yo digo que es un signo, ¿sí? Entonces, un paciente me puede decir que le cuesta respirar, pero yo ayer decíamos, yo te puedo hacer un show con la disnea y vos te das vuelta y yo respirar normal. En cambio, si yo te pongo un saturómetro, saturás más del 95% y vos me decís, me falta el aire, yo veo que saturás 98%, voy a entender que es una percepción tuya, que hay que tratarla, pero que no es tal, no es la disnea que vos pensás que es la que te va a matar. No, no, no te va a pasar nada, porque usted está saturando muy bien, no está alterando ni la ventilación, ni la oferta de oxígeno, no está modificando la frecuencia cardíaca, es una cuestión suya. Vamos a trabajar eso, ¿sí? ¿Qué le está pasando? Cuénteme, ¿sí? Quizás está sufriendo un ataque de pánico y siente la disnea como síntoma de su pánico. Eso es muy importante. No hay que desestimar lo que dice el paciente, pero bueno, si vos revisás y yo te digo, che, disnea es cuando se altera una característica, pero impacta en el oxígeno que circula en el paciente. Yo digo, no está impactando. Bueno, es algo que el paciente está refiriendo, que hay que tratar, pero no me voy a asustar porque es un problema, parece ser, de la psicología del paciente. La disnea tiene grados. ¿Escucharon una vez eso, que la disnea tiene grados? Seguramente cuando estudiaron en la auxiliar de enfermería, en algún momentito habrán visto que la disnea tenía grados. Yo les voy a mostrar, pues lo tengo en otro lado, no lo tengo justo ahí, pero les muestro en otra materia que dicto, que es pediatría a la mañana. Vamos a ver disnea. A ver, acá está. ¿Sí? La disnea es importante valorarla, ¿sí?
Porque ponerle que yo digo, che, ¿sabés que sí? El paciente me refiere que le cuesta respirar. El relleno capilar está enlentecido, eso lo aprendimos ayer. Los saturos saturan 93%, está por debajo de lo normal. ¿Qué despierta la disnea? ¿Cuándo aparece la disnea en el paciente? ¿Hay algo que lo haya generado? Bien, entonces para responderse a esa pregunta hay que ir a la clasificación de la disnea. La disnea se clasifica en 4 grados, ¿sí? Grado 1, 2, 3 y 4. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que me dice, cada vez que salgo a correr o hago una actividad física o muevo los muebles, no sé, muevo el sillón del lugar de mi casa, me empieza a faltar el aire, me agito mucho, me tengo que sentar, tranquilizar un largo rato, bueno, puedo decir que la disnea es grado 1, es decir, frente a esfuerzos importantes aparece la disnea, ¿sí? Esta dificultad respiratoria, esta sed de aire. No hay que confundir si yo mañana me voy a correr la vuelta a manzana trotando y vuelvo y digo, wow, ¿cómo me costó? Nada, eso es una, fisiológicamente el cuerpo demanda que yo respire más frecuentemente. Eso no es disnea. En cambio, si yo empiezo a correr y claudico, me empiezo a ahogar, me empieza a faltar el aire y no puedo terminar la cuadra, bueno, ahí habrá que ver qué le pasa a esa persona que no logra eh, terminar un recorrido, ni siquiera caminando. Entonces, el grado 1, el paciente te dice, sí, consulté al médico porque, no sé, me di cuenta que cada vez que muevo los muebles en casa, limpio o hago ejercicio, me falta el aire, siento que el corazón se me palpita, realmente necesito sentarme, me hace muy mal. Bueno, disnea grado 1. En cambio, otro te dice, sí, mira, voy caminando viendo la vidriera y me di cuenta que cada tanto tengo que parar y me extraña porque a mí nunca me pasaba. Subo 2 pisos en el trabajo por la escalera despacito y llego con mucha falta de aire y me pone mal eso. Bien, grado 2. Paciente que te dice, yo termino de bañarme y termino ahogado, termino de comer y me falta el aire, ¿sí? Me he visto y termino como agitado. Bueno, disnea grado 3. Y el paciente que está sentado, tranquilo, mirando a la tele, y está disneico, en reposo, es un grado 4, es el máximo, ¿sí? Es al paciente que le tengo que poner todos los ojos, ¿sí? Porque un paciente que estando en reposo tiene disnea, no lo puedo hacer demasiado nada, ¿sí? Este paciente no lo puedo llevar mucho a higienizarse al baño, quizás tenga que yo ayudarlo a higienizarse en la cama, porque si estando quietito está con disnea, imagínate lo mal que lo podés poner si lo obligás a hacer una tarea diferente. ¿Se entendió los grados de disnea? Miren que esto es muy importante, siempre se pregunta, siempre se evalúa. ¿Está eso entonces? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a las características. Termino con otro problemita de la respiración. Vimos eupnea, vimos bradipnea, taquipnea, apnea, disnea y ahora vamos a ver ortopnea, ¿sí? La ortopnea, ¿se acuerdan haberla escuchado alguna vez? Sí, Bien, ¿en qué pacientes recuerdan haberlo escuchado? ¿Qué le pasaba a ese paciente que adoptaba la posición ortopneica? Pregunto porque alguien me dijo que sí. Entonces, no sé, si lo recuerdan de la escuela es una cosa, si lo recuerdan de un paciente que escucharon en un pase de guardia o en un informe, si se acuerdan qué tenía el paciente, puede servir para hacer un parangón, ¿no? Entre una cosa y la otra. Allá en el hospital una vez una paciente que estaba en posición de cúbito estaba con, pero no sé qué patología o... La posición ortopneica es una posición que el paciente está como obligado a incorporarse, a sentarse para poder ventilar con mayor comodidad. Fíjate como yo dije, es una posición, ¿sí?, que el paciente adopta y está obligado a sentarse, a incorporarse,
¿sí? Para ventilar con más comodidad. El paciente siente que si está acostadito en supino, siente como que se ahoga. Si se acuesta de costadito, siente que le falta el aire. En cambio, cuando se sienta en la cama, y generalmente necesitan hasta apoyarse en la mesa de donde desayuna y almuerza, ese cambio de decúbito, se dice así, ese cambio de decúbito favorece ahora que ese aire que me faltaba, ahora no lo siento tanto, ¿sí? Entonces ventila con más comodidad. La posición ortopneica, entonces, es un patrón de respiración que obliga al paciente a cambiar de decúbito para ventilar con más comodidad, ¿sí? ¿En qué pacientes se suelen ver? Cuando reagudizan el EPOC, ¿sí? Reagudización del EPOC. El otro día hablábamos un poquito de esto. Si yo digo EPOC, a ver, de la experiencia que tienen ustedes, ¿qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. ¿Y la reagudización, qué significa? Creo que lo vi con ustedes, pero pregunto por si acaso. Si yo les digo... Ya de base, el paciente ya de base tiene un EPOC, Ujú. pero, o sea, está reagudizado por dificultad, o sea, más dificultad en la respiración. Bien, vamos a usar lo que dijo la colega, la reagudización de una patología crónica, porque el EPOC es una enfermedad crónica, está. Lo que yo puedo hacer es controlarla con medicación y mantener la sintomatología y los signos tranquilos, ¿sí? Controlados. En cambio, un paciente con EPOC, controlado, cuidado, medicado, supervisado, le da una neumonía, lo que puede pasar es que todo eso que yo tenía bajo control deje de estar bajo control. Entonces, se dice que reagudizó el EPOC. ¿Qué significa? Que todo eso que yo tenía bajo control, ahora ya no lo tengo. ¿Sí? Entonces el paciente está sibilante, le cuesta respirar, está con tos, le falta el aire, me insatura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen que una patología crónica está reagudizada, A mí me significa... pasó, perdón, ¿no? Pero a mí me pasó personalmente con una crisis asmática, mal asmático, que se me reagudizó el asma y empecé a usar los músculos accesorios. Ujú. Ya estridor, no sé cómo se llama el diafragma cuando empezás a usar la panza. No, ya estás agotada, no hay forma de, no sé, es una desesperación. Ahora lo vamos a ver. Hiciste un poquito de respiración paradojal, se llama eso. Lo que dice la colega es lo mismo que el que tiene POC, ¿sí? Una persona con asma, el asma es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está dentro de ese capítulo también. Es crónica. Lo que puede pasar es que haya, y existe, pacientes quizás muy jovencitos que no están medicados, no necesitan medicarse, y quedó el antecedente de asma como el que alguna vez lo tuvo. En cambio, hay pacientes que se vuelven un poco más grandes, donde el asma aparece y necesita ser controlado y medicado, ¿sí? Generalmente los PAF con glucocorticoides son el estándar, ¿sí? Para minimizar la hiperreactividad bronquial, ¿sí? No sé, usan PAF de Seretide, que es la fluticasona, ¿sí? Seretide es la marca comercial, fluticasona es la droga. Por ejemplo, es lo clásico, ¿sí? Entonces, estos pacientes, mientras que están tratados, están todo bien. Pero ¿qué puede pasar? Un evento, no sé, un problema familiar, una crisis emocional muy importante, una gripe, ¿sí? Una neumonía peor. Bueno, desencadena que eso que estaba tranquilo y controlado, que era el asma, reagudiza, ¿sí? Entonces, el paciente adopta la ortopnea, por ejemplo. Y también lo vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo menos recuerden esos nombres, ¿sí? Pero lo más importante es que sepan qué es la ortopnea. Después los nombres, bueno, es como para cuando alguien te pregunte quiénes los pueden tener. Reagudización del EPOC y pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a las características de la respiración, ¿sí? Que esto nos faltaba.
Y un poco ya algo estuvimos hablando. Las características de la respiración tenemos la frecuencia respiratoria, que es el número de ciclos respiratorios por minuto. Vimos que el adulto más o menos entre 15 a 17, 15, de 12 a 20 ciclos por minuto, puedo considerarlo como normal, lo puedo aceptar, podemos como negociar en esos valores, ¿sí? En cambio, si yo digo, mira, tiene 28 ciclos por minuto, está con taquipnea. Te digo, respira 8 ciclos por minuto. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo se le dice que tiene ese paciente su patrón ventilatorio? ¿Es normal respirar 8? Disneico. No, estoy diciendo que solamente respira 8 veces por minuto. Bradipnea. Bradipnea. Después te digo, mira, ¿sabes que el paciente de la unidad 9, yo lo controlo, ventila bien, pero periódicamente le baja la saturación y cuando lo miro parecía como que no respiraba y después sigue respirando? ¿Qué tiene ese paciente? Apnea. Muy bien, tiene episodios de apnea, perfecto. En cambio, un paciente que voy por la sala y lo veo que está respirando siempre necesitando estar sentado para respirar más cómodo, ¿qué tiene? Taquiapnea. No, me estoy confundiendo de taquiapnea. No, yo paso y miro y digo, che, ¿sabes que ese paciente siempre necesita... Hiperventilado. No, escuchá el ejemplo, lo acabamos de terminar de hablar. Digo que el paciente paso y lo veo sentado, que dice que respira mejor así. Ortopneico. Ortopneico, claro. Lo que acabamos de hablar recién. La posición. Claro, bien. Después te digo, por ejemplo, un paciente en la entrevista de enfermería me dice que trabaja en una empresa de mudanzas y empezó a notar que cada vez que baja y sube muebles termina muy cansado y que le falta mucho el aire. ¿Qué tiene? Disnea. ¿Qué grado? 1. Muy bien. Recuerden los grados, ¿sí? Perfecto. Entonces, características de la respiración, tenemos la frecuencia respiratoria, el ritmo, uno respira, que puede ser regular o irregular, esto lo vamos a ver mucho más el año que viene, cuando veamos clínica, ¿sí? La profundidad respiratoria, ¿sí? La profundidad es cuánto mi tórax incursiona, si incursionar significa moverse. Esos pacientes, por ejemplo, un paciente intoxicado por alcohol a veces, o algunos opioides, o viene después de la cirugía posanestesia inmediata, es el paciente que yo tengo que acercarme mucho para mirar cómo respira, ¿sí? Se llama que hipoventila el paciente, ¿sí? Porque la profundidad es muy poquita. En cambio, hay pacientes, por ejemplo, si a mí, no sé, tengo la desgracia que me roban acá a la vuelta de mi casa y salgo corriendo, ¿cómo voy a llegar a la guardia? Hiperventilando, ¿sí? Donde la profundidad está aumentadísima. Eso es un clásico, ¿sí? Y luego la facilidad, que puede ser eupneica, ortopneica o disneica. Características de la respiración. Muy bien. Auscultación de ruidos normales. Bueno, acá lo vamos a resumir un poquito. Vamos a resumir porque es mucha información. Por ahora lo que necesito que dar cuenta es que el único ruido normal de la respiración, cuando yo apoyo un estetoscopio en los ápices pulmonares, se dice así, ápice, ápice, con C de casa, ápices pulmonares. Ápices son puntas de pulmón, ¿sí? Cuando yo apoyo el estetoscopio por debajo de las clavículas, ¿sí? O bien en las bases pulmonares, que son siempre submamilares, sub es por debajo, viene de sub, es por debajo, mamilar es de mama, submamilares son las bases del pulmón, ¿sí? También a veces se recomienda mucho más, como hace el médico. ¿El médico dónde te ausculta? En la espalda, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay menos tejido que pueda estorbar la auscultación. Yo acá tengo toda una parrilla costal entre la piel y los pulmones. En cambio, a nivel dorsal, yo no tengo acá una parrilla costal.
puedo auscultarte mucho más fácil, ¿sí? Por eso generalmente el médico va a tu espalda. Pero para practicar es indistinto donde lo hagas. Lo importante es que escuches. Yo a veces he escuchado más cómodo el tórax anterior, esto se llama tórax anterior, porque está antes. ¿Te acuerdas cuando vimos cortes y ejes? Esto es un tórax anterior y esto es un tórax posterior, ¿sí? También se le dice tórax ventral, ¿sí? Ventral, porque viene de vientre, o tórax dorsal, ¿sí? Bien, entonces, el ruido como sonido respiratorio normal que auscultamos, que suena así. ¿Escucharon ese ruido? Lo vuelvo a hacer. ¿Escucharon ese ruido? Sí. Sí, Bien. sí. Ese es como el ruido que vos auscultarías en un paciente que no tiene patología respiratoria, y ese ruido se llama murmullo vesicular, con B corta, vesicular, pero no viene de vesícula, se le dice así de esa manera. Entonces, el murmullo vesicular puede ser traqueal o bronquial, y es normal, es un ruido que se escucha en todos nosotros, ¿sí? En cambio, hay otros ruidos que se muestran patológicos. Yo los voy a nombrar y ustedes tienen que poder nombrar y tener una mínima idea de lo que está pasando, ¿sí? No vamos a hablar de patología porque eso es clínica, pero por lo menos tienen que distinguir lo que es normal y lo que deja de hacerlo. Acá después vienen técnica de auscultación y acá tienen un audio para escuchar esos ruidos. Después tengan la amabilidad de tratar de escuchar esos ruidos para habituar el oído un poquito. Entonces, los ruidos considerados normales de la respiración se llama murmullo vesicular, que puede ser traqueal o bronquial. ¿Ok? Eso es normal. En cambio, los ruidos, ¿sí?, que se consideran patológicos, también tiene otro nombre. Le dicen anormales, le dicen adventicios, y también le dicen agregados, ¿sí? Escuchad, todos son sinónimos, porque mañana puede aparecer un examen que te diga, mencione 3 ruidos adventicios. Entonces acordate que esos ruidos son los normales, son los ruidos patológicos. Adventicio, agregado, patológico, anormal, son todo lo mismo, ¿sí? ¿Y cuáles son los ruidos que queremos que hoy vos te acuerdes? ¿Sí? Y que tengas una mínima idea de qué está pasando. No voy a entrar a enfermedades, solamente entender qué está pasando. Bueno, en la vía aérea superior, esto lo vimos ya la vez pasada, el estridor laringio, la laringe estrecha y cuando yo respiro se colapsa, tanto cuando inspiro y expiro, por eso es grave. El estridor laringio es una urgencia. Y yo les dije algo del estridor laringio. Es la única vez que van a hacer una nebulización. ¿Con qué producto? ¿Lo vimos? No sé Con si adrenalina. Muy bien. Sí, lo pusieron. Bien, es la única oportunidad que vas a tener de nebulizar con adrenalina a un paciente, cuando el paciente tenga un estridor laríngeo, porque es una urgencia, ¿sí? La adrenalina, que es una ampollita que viene, es una catecolamina como droga, viene una ampollita por 1 miligramo, 1 mililitro. Tomás una jeringa de 10, cargas esa ampollita, tenés 1 mililitro, cargas 9 mililitros de solución fisiológica y ahí tenés la dilución 1 en 10, se le dice. Y de ahí el médico te va a indicar, quizás, ponele 2 mililitros de la dilución 1 en 10 y agregale 3 centímetros de fisiológico y nebulizarlo al paciente, ¿sí? Esa es la única oportunidad que se usa la adrenalina para corregir un ruido patológico. Luego, mirá, ya en las vías aéreas bajas, de la tráquea hasta los bronquiolos respiratorios, que son los más chiquititos,
que entraron al árbol alveolar, al saco alveolar, tenés roncus, son secreciones, roncus son secreciones. Sibilancias es una estrechez de la vía aérea pequeña, principalmente cuando expiro, ¿sí? Cuando expiro. ¿Qué puede pasar? Que yo diga, che, ¿sabés que mi paciente sibila, además de expirar, cuando inspira? Bueno, ojo, porque ahí estamos graves, ¿sí? Si el paciente colapsa su vía aérea pequeña en todo el ciclo respiratorio, es todo un problema. Luego tenemos, ¿sí?, los crepitantes. Más allá que son secos húmedos, vamos a solamente ahora decir crepitantes. Los crepitantes es la existencia de líquido a nivel alveolar. ¿Y qué habíamos visto de los alvéolos? ¿Qué hay adentro de los alvéolos normalmente? Lo vimos ayer. ¿Qué hay? Mira, ¿qué habíamos dicho que había? Hola, che, estoy conectado, ¿no? Pregunto por si acaso, no porque no me respondan, porque tengo miedo que se me corte el Wi-Fi y yo siga dando clases. ¿Qué hay normalmente? Aire. Entonces, si lo normal es que haya aire y aparece líquido, cuando vos auscultás el crepitante, ¿sí?, significa que hay líquido en un lugar que no debiera haber, ¿sí? Por eso es patológico y por eso me preocupa. Bien, esos son los ruidos entonces que consideramos que no podemos dejar de recordar. Porque chico acá la imagen. Bien. Ahí está. Muy bien. Esos ruidos no podemos olvidar, por lo menos, reconocer su existencia, dónde la vía aérea están complicando, ¿sí? Y qué está pasando. No estoy pidiendo patología, estoy diciendo dónde y qué está pasando. Muy bien. ¿Entendimos hasta ahora esos ruidos? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte de 10 minutitos nada más, porque y media yo los dejo. Así tienen un recreo para biológicas, ¿sí? Así que son 13:42, 13:55, volvemos para seguir con un poquito de farmacología aplicada al aparato respiratorio. Entonces, Gustavo me levanta la mano. Sí, Gustavo, dime. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué profesor. tal? Buenas tardes. Estoy teniendo un problema con el campus, no sé si usted está al tanto de ello. No me aparece su materia. Mira, yo la verdad, a ver, dame un segundo, espera que tengo la grabación.